No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Hola, hola, bienvenidos a No se diga más a través de Top Latina 101.7. Buen provecho a todos los que tienen el privilegio de estar sentados ya a una mesa y también a los que van en camino vía en su vehículo, en cualquiera de los tapones de la ciudad. Les saluda Alex Barrios, feliz de poder conversar con todos ustedes, acompañado de José Martínez Brito y Karina Larcón. ¿Cómo están ustedes? Hola, súper Jóvenes. bien, súper bien. José, ¿cómo estás tú? Joven, joven. Joven. Claro. Señores, vamos a ser más serios. Vamos a ser más serios, ustedes dos. Muy bien, muy bien. Vamos a hacerlo bien, ok. Sí, estoy bien. Ahora sí. Bien joven. Porque joven estoy yo, joven estoy yo. Bueno, señores, nosotros felices de contar con ustedes con el favor de su sintonía a través de Top Latina 101.7 y también más felices nos ponemos y nos acompañan a través de las redes sociales en Instagram, No se diga más radio, en Twitter, No se diga más RD. Y para WhatsApp, cuando quieran comunicarse directamente con nosotros, recuerden que es Karina la que responde los mensajes. 542-1017. Ahí pueden hablar con nosotros vía WhatsApp. Así es, también pueden escuchar nuestros contenidos en la plataforma Spotify en formato de podcast y también nuestras entrevistas en el canal de YouTube de Top Latina 101.7. Hoy el día... Fuerte. Yo siento que el día de hoy empezó ayer como a las 9 de la noche. Yo creo que Y sí. yo creo que empezó antes. Porque si tú ves la cronología, tú dices, sueltan a Rochi, al otro día sacan a Furcán. Como una secuencia de hechos. Es como que estamos viviendo en el mundo perfecto. No. Bueno. Ay, perdón, hablé con el corazón. No, pero en serio, pónganse serios, señores. Sí, La verdad es que eso es serio. La noticia de anoche de los cambios en el gabinete. Yo siento que yo te desperté, Karina, cuando te pasé esa información. No me despertaste, pero eso sí, se me abrieron los ojos y yo, ¿qué? Yo no lo veía venir. No, yo tampoco. No me lo imaginaba. Yo tampoco. Yo creo que muy poca gente se lo veía venir. Es la persona más importante en términos políticos de Luis Abinader, del equipo de Luis Abinader, y lo están convirtiendo, o sea, lo sacaron del ministerio más poderoso de la República Dominicana para darle un ministerio sin cartera. Tiene dos lecturas. A ver. Hay personas que dicen que es porque supuestamente él será investigado y hay personas que dicen que es para que él trabaje desde ya con la reelección. Ambas pueden ser. Ambas pueden ser. Y yo, la verdad, mira, bueno, estamos en una época, en unos tiempos, ¿verdad? Así como hablan los señores mayores. Estamos en una época, unos tiempos en los que uno no sabe qué pensar. Porque cualquier cosa puede pasar. O sea, de un día a otro, cuando hablamos de política en República Dominicana, de un día a otro el escenario puede cambiar en 180 grados, sin uno esperar que llegue. Porque es verdad que desde que se fue Julio, en el globo que lo vimos irse, todo el mundo empezó, ¿sabes?, con las especulaciones tradicionales de los supuestos cambios que tradicionalmente se daban, porque el año pasado no hubo cambios el 16 de agosto. Así es. Y esa se suponía que no iba a ser una tradición del presidente Abinader. Pero todo el mundo empezó a especular que vienen los cambios, encuestas en todos los medios, ¿a quién sacaría usted del gabinete del presidente Abinader? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca tan antes del 16, ayer fue apenas 4, no, ayer fue 3 de agosto, y además un primer decreto que, ojo, no es solamente el ministro de Educación el que sale de, claro, de su ministerio con este decreto que fue el 344, ¿fue? 344. El 344, no, perdón, el 41422, el decreto 41422. Pero nadie esperaba que pudiera ser Roberto Fulcar. Como acaba de decir Martínez Brito, Roberto Fulcar, por lo menos durante la campaña fue el hombre más importante, el cuadro político más importante del presidente fue su jefe de campaña. Ahora, yo te voy a decir una cosa, Alex. Yo entiendo que esta noticia se da con tanta anticipación del 16 de agosto por un motivo. O sea, había un disgusto generalizado de la población dominicana por el incremento de los salarios de otros funcionarios. Entonces, ya con esto queda subsanado en cierta medida ese disgusto porque es un reclamo de la población desde hace tiempo que destituyeran al ministro Fulcar y es hasta ahora que el presidente Luis Abinader
hace caso a este Bueno, llamado. yo te voy a cuestionar las dos cosas. La primera es que yo no creo que la población estuviera esperando que el ministro Fulcar saliera. Quizás Lo no- que pasa no, es que los un buen tuiteros de grupo. República Dominicana, desde el 16 de agosto del 2020, están esperando que el presidente Abinader cambie a todo su gabinete. Desde el 16 de agosto del 2020. Yo no diría que a todo su gabinete, Alex. A todo su gabinete, porque empiezan, o sea, con ese exceso o esa hipersensibilidad de que cualquier cosa, cualquier rumor o cualquier supuesto, enseguida lo convierten en una solicitud de la sociedad dominicana, y la verdad es que no es así. Eso ocurre en la burbuja de Twitter, que es una burbuja que en República Dominicana de usuarios no tiene más de 200.000, de una población de 10 millones, y que los que interactúan serán 2.000, y de esos 2.000, unos 200 que tienen real influencia en Twitter. Pero decir a todo su gabinete es generalizar, y no creo que haya disgusto con todos los del gabinete. Bueno, Luis Abinader demostró un disgusto en el día de ayer también, porque hace unas declaraciones y dice que es una irresponsabilidad de algunos de los funcionarios Sí, una aumentarse- imprudencia. Una imprudencia, sí. aumentarse el sueldo. Pero entonces ahí paso a la segunda parte del comentario de Karina, que es que, como yo lo entendí, sácame de mi error si me equivoco, que pareciera que es una medida que toma el presidente para tapar el tema de los aumentos salariales. Es una medida que iba a tomar en cualquier momento, quizás más próximo al 16 de agosto, y para quizás dejar a un lado la otra información, salió con tanta anticipación. Son supuestos, Alex, son supuestos, porque ninguno de nosotros tenemos la bolita mágica para saber esto, pero lo vi como, oh, mira, esta noticia, ya la gente va a hablar de esto mañana, o sea, no se va a hablar del otro tema, de los funcionarios. Pero avanzamos, y este decreto nos lleva a una modernidad nunca antes vista. Y es que finalmente en este decreto nos damos cuenta de que se puede viajar en el futuro. Porque el artículo número 13 del decreto dice, se deroga el artículo 23 del decreto 324 del 16 de agosto del 2022. Ah, tú ves que eso iba a salir el 16 de agosto. Viajamos al ¿Cómo? futuro. Repite eso. Sí. Tú ves. Artículo 13. Se deroga el artículo 23 del decreto 324 del 16 de agosto del 2022. Bueno, quizá yo tenía razón. Ese número anda rondando por ahí, ¿tú ves? No estoy tan mal, Alex. Pero no, es que no entiendo eso. Eso debe haber sido un error de tipeo. Fue ¿no? un error. O que estamos viajando al futuro, porque lo dudas. Todo puede ser posible. Ah. Bueno, en esta época, como te decía, en estos tiempos, cualquier cosa puede pasar. Sí. Pero bueno, vamos a volver entonces, vamos a empezar a hablar de los cambios. Sí. El presidente cambia el cambio más significativo, evidentemente el del ministro de Educación, Roberto Fulcar. Efectivamente, Roberto Fulcar ha enfrentado una cantidad de cuestionamientos desde su llegada al ministerio por distintas razones. Durante la pandemia muchísima gente lo criticó por el tema de la educación a distancia, su decisión de optar por el modelo de educación a distancia, que no fue más que televisión, educación a través de la televisión, con contenidos producidos para los niños. Fue cuestionado durante toda su ejecución y posteriormente porque muchas personas aseguran que eso no fue para nada efectivo. También ha tenido algunos señalamientos o cuestionamientos con respecto a algunos procesos de compras. El más reciente, lo hablábamos ayer, el de la compra de los libros digitales, en el que están involucrados aproximadamente 1.500 millones de pesos, y había sido un proceso que fue suspendido temporalmente por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, y que está en ese proceso. Pero él ayer también, además, el lunes, presentó su rendición de cuentas de estos 2 años, que de hecho muchos ayer comentaban, anoche comentaban, que ya él lo sabía y que por eso presentó su gestión como despedida. Claro. Yo la verdad no estoy tan seguro que él lo supiera. Yo creo que él pudo haber sido sorprendido con este decreto. No sé cómo lo ven ustedes. Yo entiendo que si él lo hubiese sabido, no canta la canción. Es posible. ¿Y cuál fue la canción que cantó? ¿Cuál? Ay, Dios. Vamos a ponerle la canción que cantó el señor Roberto Fulcar.
hay que descansar. Esta mañana antes iré, muy tempranito yo volveré. Hemos terminado. Oh no, Oh, no. Oh, no. No la hubiese cantado la canción. Qué difícil, señores. O tiene un sentido del humor muy negro. Bueno. No, Mira, ¿a quién designan entonces como sustituto del ministro Fulcar? Ay, déjame ver cuál es el nombre del señor. Hernández. Ángel Hernández. Ángel Ángel Hernández. Hernández. El señor Ángel Fundador Hernández. de la Universidad Autónoma para Adultos, la UAPA. Guapa. Estuvo, según entiendo y he podido ver a través de las redes, estuvo como viceministro. Ujú. De hecho, junto con Roberto Fulcar, Sí, en la gestión de doña Milagros de Ortiz Bosch como vicepresidenta y ministra de Educación. claro. Ellos no compartían, cada uno tenía un viceministerio, Sí. o sea que se conocen bien. Este señor Ángel Hernández, no tengo mayores referencias de él, yo no sé si ustedes. Era asesor en materia de educación. Actualmente. Actualmente era asesor en materia de educación. Me dicen que es una persona muy preparada. Ha sido consultor en políticas públicas en educación para organismos internacionales, inclusive el PNUD. Pero siento que es una persona de muy bajo perfil. Yo lo primero que empecé a hacer fue buscar en Google, por supuesto, a ver quién era la persona y prácticamente me pasé como 15 minutos tratando de conseguir una foto. Yo lo busqué en Twitter. Y no lo encontré conseguía. de una vez. En Twitter sí. Esto generó reacciones. Una de las reacciones que más se comentó en el día de ayer y en el día de hoy fue la de Ricardo Montaner, que estableció, tan pronto se publicó la noticia de que Fulcar había sido sustituido, destituido y colocado otra persona. Ahora Samaná va a tener una escuela. Sí. Parece que habían tenido alguna situación en la que por un terreno, una escuela, él había donado un terreno. Sí, yo te tengo los detalles de eso. Tú sabes que efectivamente Ricardo Montaner, ustedes saben que él tiene una casa en Samaná, él Sí. pasa mucho tiempo del año Sí. en Samaná. Y en esa zona él tenía un terreno, o tiene un terreno, en el que él estaba interesado en donar al Ministerio de Educación, en este caso, para que el Ministerio de Educación construyera una escuela para los niños vulnerables de la comunidad. Pero allí había algunos detalles con los cuales el ministro de Educación al parecer no estaba de acuerdo, entre otras cosas porque una exigencia que hacía o que hace Ricardo Montaner, me imagino que seguirá entonces ahora haciéndolo con el nuevo ministro, es el modelo de educación que se iba a brindar en esa escuela, o que él quiere que se brinde en esa escuela, que no es el modelo tradicional. De hecho, el modelo que él está planteando responde a un ingenio, por decirlo de alguna forma, de su esposa, no recuerdo el nombre de su señora, de la señora Montaner, o la señora de Montaner. Y entonces en esa discusión pasó mucho tiempo, es verdad, Montaner logró reunirse 2 veces con el presidente Abinader, Sí, recuerdo. y en todo ese tiempo nunca fue recibido por el ministro Fulcar. O sea, ahí Hay tú un dices, problema. bueno, Qué o sea, difícil. logró verse 2 veces con el máximo y con el ministro no pudo verse. Pero en todo caso, entiendo que esas diferencias fueron las que nunca permitieron que esa escuela fuera construida, y por supuesto Montaner tiene como esa espinita, porque él en varias oportunidades lo ha dicho públicamente, que cómo es posible que le estén pidiendo al gobierno y ofreciéndole todas las facilidades para que eso ocurra y no termina de ocurrir. Pero no tiene la razón, Montaner. Lamentablemente si es no así, la tiene. Si es así como yo les estoy diciendo, que Claro. entiendo que es así, no Si la esa, tiene. si esa es la cuestión, porque miren qué es lo que sucede. Usted quiere hacer una escuela con una nueva forma de educación. Póngala privada y exonere del pago a los estudiantes. Y usted podrá poner en práctica el modelo que usted quiere. Pero en el Ministerio de Educación, o sea, para la educación pública, no se puede tener un modelo de educación en una escuela y otro modelo en otra. Esto hubiese sido una modificación a todo el sistema de educación porque una persona tenía el capricho o la idea o el sueño, como usted lo quiera poner, de poner en práctica un nuevo estilo de educación. Si él quería esto y él lo que quería era que fuese una escuela pública con este nuevo modelo, yo creo que la intención
altruista era cambiar el sistema de educación de la República Dominicana, dando el ejemplo con una pequeña escuela en Samaná. Si tú lo ves desde ese punto de vista, a futuro, probablemente eso era lo que quería. Pero si no lo manejó de la manera correcta, entonces era imposible, porque ahí lo que cabe es la idea de una escuela experimental. Y una escuela experimental puede manejarse a través de un patronato. Él la puede construir él mismo. Él puede poner los profesores, él puede poner todo y exonerar del pago al tomar todas las licencias necesarias y exonerar del pago a los muchachos que estaban ahí. Creo que Montaner necesita contratarte como asesor para este tema. Chacha, y no. Pero miren, Montaner respondió a la... ¿Estás harto de los cantantes o no? No, que no. Yo admiro muchísimo a Montaner, pero siento cierto nivel de conflictividad que no me gustaría tener en este momento. Bueno. Entonces esa es la situación principal. Bueno, mira, pero sería chévere una foto tuya de un lado a Montaner y de otro lado a Roche. Claro, y yo en la caja de muertos, ¿verdad? Yo en la caja de muertos y yo al lado mío los dos. Miren, Montaner respondió a la publicación del Nuevo Diario comentando esta noticia y dijo que pasamos de tener un decreto del Ministerio de Educación, imagino que será resolución, para empezar las obras, a no tener nada y a empezar de cero. Espero que esta acción del presidente Luis Abinader decante en lo más importante para todo el país, la educación. El día que se politiza la educación, deja de ser educación y se convierte en política. Así es, pero una política pública nace en el Estado, no en la cabeza de un queridísimo artista, para ser impuesto a una república que es, además de todo, independiente y soberana. Lo sentimos mucho, lo queremos, y ese terreno se pudo haber donado para construir una escuela, y les apuesto que ellos lo hubiesen construido de mil amores, porque Furcal no iba a perder esa cámara. Si no se construyó, es porque había una imposibilidad material de que se hiciese. Bueno, mira, para cerrar quizás el tema del ministro Fulcar, que sigue siendo ministro, claro, y a eso voy, él queda entonces designado según el artículo 3 de este mismo decreto 41422 como ministro de Estado sin cartera. ¿Qué es un ministro de Estado sin cartera? Porque hay mucha gente que no lo sabe. Un ministro de Estado sin cartera es un ministro que tiene responsabilidades o asignaciones directas por parte del presidente de la República en la ejecución de determinados proyectos transitorios y que no tiene una estructura de personal, ni tiene una sede, ni nada de esto para sus funciones. Va a estar en los pasillos del Palacio Nacional, va a estar ahora en el Palacio. Topeteándose con Robertico. Clac, clac, clac. Pero ven acá, tú tienes algo con Robertico. Mi hermano, y lo quiero muchísimo. Y en sustitución mejor dicho, ante la designación de Roberto Fulcar como ministro de Estado sin cartera, entonces automáticamente tiene que haber una destitución de alguno de los anteriores ministros de Estado sin cartera, que en este caso fue Yanilda Vázquez. Yanilda Vázquez es una importantísima dirigente del Partido Revolucionario Moderno, del PRM, quien queda entonces destituida según este mismo decreto, específicamente en su artículo 13, donde dice se deroga el artículo 23 del decreto número 32420 del 16 de agosto del 2022, que la designaba a ella. Ese es el decreto futurista. Como ministro de Estado de... Ah, ¿verdad? Ese es el que tuve leído. Como ministra de Estado sin cartera. Pero ¿y qué pasará con Jeanilda ahora, señores? Jeanilda es una trabajadora política que no hay razones para que la quitaran si no fuera para que ella se meta de lleno en el partido, en la organización del partido. Recordemos que Yanilda era la secretaria general. O sea, es una dirigente real de los Viejos Robles. De los Viejos Robles, la más joven, porque era la más joven en aquellos tiempos. Entonces, yo estoy seguro de que Yanilda va para la calle a trabajar política. Yo te voy a decir algo. Claro. Y eso nadie lo ha dicho. Pero, ¿qué saben ustedes si la decisión del presidente Abinader fue sacar a Roberto Fulcar del Ministerio de Educación para que sea el jefe de su campaña de reelección? Amigos, estamos de regreso en No Se Diga Más por Top Latina 101.7. Y señores, a propósito que estábamos comentando la destitución de Roberto Fulcar, quien no se quedó atrás con comentarios fue el senador Antonio Marte, quien dijo que debieron habérselo llevado hace tiempo. Hace rato debieron quitar a Roberto Fulcar del Ministerio de Educación, que no era ahora que tenían que llevárselo. Así que
Antonio Marte respaldó al presidente Luis Abinader en esta decisión. Mira, el segundo, desde mi punto de vista, el segundo en importancia, cambio incluido en el decreto 414-22 del día de ayer, es la designación de Hugo Veras como el nuevo director ejecutivo del Intrant, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, en sustitución del destituido Rafael Arias, quien ahora queda designado como asesor del Poder Ejecutivo en materia de transporte. En lo personal, siento que Hugo es un profesional con muy alta calificación en el área. Creo que ha dado muestras de su nivel de conocimiento. En la alcaldía, él, la verdad es que ha estado un poco limitado porque él no tiene mucho poder de decisión dentro de la alcaldía del ayuntamiento, por lo que probablemente algunas de sus iniciativas no han tenido todo el desarrollo posible, pero entiendo que algunas de las cosas que él ha sugerido, entre otras algunos cambios de ¿cómo se le dice esto? Los cambios de vía, de dirección. Sí, los cambios en las vías. En sectores del polígono central, entiendo, en alguna oportunidad acá mismo en el programa nos compartió algunas estadísticas que demostraban que había sido positivo. En todo caso, bueno, no le queda nada fácil por delante. Tiene muchos retos Hugo Veras en esta nueva posición, y entonces Rafael Arias queda como asesor de transporte del Poder Ejecutivo. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes no van a hablar de Rafael Arias ni de Hugo Veras. A mí me encanta la designación de Hugo Veras, pero me gusta mucho más la... ¿cómo que se llama eso? Por decirlo, ¿cómo que se dice? La destitución. Destitución. Se oye bonito así, ¿verdad? Destitución. Me gusta más la destitución de Arias. ¿Y por qué? Porque yo entiendo que ese señor nunca debió ocupar esa posición. Y lo mantengo desde el primer día. O sea, cuando él fue nombrado ahí, yo dije, una persona que es uno de los principales dirigentes de un sindicato no puede ser quien dicte la política de tránsito que se le va a aplicar a esos sindicatos. Es imposible, está jugando una dualidad. Entonces, Hugo Veras llega desde un litoral interesante porque es un tipo que sabe del tema, se maneja, forma parte de los técnicos más preparados sobre tránsito en la República Dominicana. Lo único que le vamos a pedir a Hugo, no se ponga a cambiar sentido de vías, que ya sabemos que no ha funcionado anteriormente. Pero yo te acabo de decir que él tiene estadísticas que muestran resultados positivos. Vaya ya, para que ustedes vean lo que pasa cuando, en los cambios de vía. La gente porque ya se hartó de quejarse. La gente porque ya se hartó de quejarse. Ahora, puede que se hayan acostumbrado y ahora sientan que está mejor. Pero cada día cuando hay un tapón, la gente dice esto es imposible. Bueno, vamos a esperar, y yo tengo fe en que Hugo puede realizar muy buen trabajo desde el Intran. Él mismo agradeció anoche al presidente Luis Abinader, agradeció el nombramiento y dijo que asumía el compromiso de implementar todo el plan de tránsito, transporte y seguridad vial con determinación y la transparencia que lo caracteriza. O sea, que yo tengo fe en el trabajo que él pueda realizar desde el Intran. Yo también, y le deseamos éxito, pues Claro. Lo mejor que nos puede pasar a todos es que él tenga éxito, sobre todo los que sufrimos tanto con el tráfico aquí en el país. Yo creo que él necesita urgentemente, yo aquí de salido, porque yo no sé nada de transporte, ¿verdad? Ni de movilidad, pero una recomendación como usuario de las vías, tiene que sentarse el primer día con el señor de DGCET y ponerse de acuerdo en tantas cosas. Ay, por favor. Por lo menos en una, que no sustituyan los semáforos con agentes del DGCET que no saben más que el semáforo inteligente del tema. Es así. Hay que recordar, Alex, no sé si lo mencionaste, que Hugo Veras viene de desempeñarse en el gabinete de transporte, que es importante también destacarlo. Correcto. No lo había dicho, pero es cierto. Parece que el presidente Luis Abinader tiene la costumbre de formar a los próximos funcionarios. Sí, yo me doy cuenta de que él va como que pone a una persona aquí y luego de eso lo asciende. Y me gusta eso, porque te coloca dentro del sector que vas a regular antes de que puedas tener la capacidad de regularlo. Es bueno. Eso es muy bueno. Muy bueno, realmente.
Mira, no quiero dejar de comentar este tuit que estoy viendo ahora mismo de nuestra colega Diulca Pérez. Ujú. ¿Qué dice Diulca? Diulca, quien además ocupó la dirección de comunicación del Ministerio de Educación durante un tiempo junto al ministro Fulcar, acompañando al ministro Fulcar. Ella dice, bueno, debo leer primero el otro. Hay un tuit de Felipe Vallejos que dice: Roberto Fulcar apostó a Abinader cuando pocos lo hicieron. Leal y trabajador, lideró su campaña hasta llevarlo a la presidencia. Su destitución es una señal de gobernabilidad, pero pudiera tener consecuencias políticas. Y entonces, en respuesta a ese tuit, Diulca Pérez dice: nunca mejor dicho, hay gente que ve la moneda por una sola cara. Roberto Fulcar es de las personas más coherentes, leales y trabajadoras de la política. Los popis y la sociedad civil, escuchen esto, los popis y la sociedad civil no buscan votos, más cuando entienden que ellos no tienen compromiso con nadie. Y mira, ese tuit de Diulca, que no cuestiono el tuit como tal, o sea, ella tiene su opinión, pero es una clara demostración de ese conflicto que desde el mismo agosto del 2020 pareciera haber, y digo pareciera porque no tengo elementos que me lo demuestren de manera fehaciente, pero ese conflicto que pareciera haber entre la gente del partido, o sea, la gente de las bases, y la gente que ha estado acompañando a algunos de los ministros que vienen del sector privado. Y bueno, eso es algo que se ha estado difundiendo muchísimo a lo largo de estos 2 años. Mucha gente del PRM a nivel nacional que se ha estado quejando de que no han conseguido las oportunidades que ellos aspiraban a conseguir desde el mismo primer día de gobierno, y ha habido un discurso por parte de algunos dirigentes del partido que han ayudado a que esa brecha o ese conflicto sea cada vez más grande. Y eso no le hace, ellos deben entenderlo, tanto los que ella identifica como popis, como los que otros identifican como las bases, de que eso no le hace bien ni al gobierno ni a su propio partido, porque definitivamente están acrecentando una potencial división entre dos alas que, si bien estos popis probablemente no son los que trabajan en el campo, no son los que buscan votos, como dice Diulca Pérez, también están teniendo un rol importante dentro del gobierno. Y era esperable, porque Luis Abinader no es un político que se ha dedicado solamente a la política durante toda su vida, sino que es un empresario dedicado a la política. Y si se dan cuenta, él saca a Fulcar para poner ¿a quién? A un empresario. Saca a Arias para poner ¿a quién? A otro empresario. Entonces, ese tema, evidente que va a calar. Ustedes saben que, por cierto, quería decirles, en este preciso momento están siendo ejecutados aproximadamente 14 allanamientos aquí en el Distrito Nacional. Así es. Estos allanamientos son a apartahoteles del Distrito Nacional que, según el Ministerio Público, estaban traficando con seres humanos y estaban manejando proxenetismo. Esto es interesante que esto pase, porque hasta el momento solo habíamos visto grandes acciones del Ministerio Público contra la corrupción, y nos preguntábamos si era que en la República Dominicana ya el crimen organizado no cometía otros delitos. No había narcotráfico, no había prostitución, no había tráfico de personas, no había crímenes y delitos de alta tecnología, solamente corrupción. Y agradecemos la persecución de la corrupción, pero necesitamos balance. Necesitamos que también se preste atención a esto. Por ende, felicitamos los allanamientos que se están realizando. Ojalá que el Ministerio Público tenga las pruebas del lugar para que no hayan atropellos, que es lo más importante, y que aquel que haya estado cometiendo un delito se encuentre tras las rejas y listo para conocerse la medida de coerción. ¿Todos son en la ciudad? Sí. Hay también en Higüey y en Punta Cana. Estoy leyendo un reporte de que también se está realizando en Higüey y en Punta Cana. Y entiendo que esto también responde va de la mano con un informe que salió recientemente de Estados Unidos, de que República Dominicana le presta atención a la trata de blancas
y es un país que trata de cumplir con las normas mínimas para erradicar la explotación sexual de niñas y mujeres. O sea que vamos cumpliendo esa línea y qué bueno, José, porque como tú dices, hay que mantener un balance. La corrupción por un lado, pero no podemos descuidar otros temas que son de igual relevancia para la sociedad dominicana. Uno de los allanamientos, por cierto, pude observarlo, se estaba llevando a cabo en un edificio que queda en el cruce entre la Máximo Gómez, aquí en el sector Gascue, Sí. muy cerca del cruce de la Gómez con la César Nicolás Penson, o cerca de del cruce de la Bolívar con la Gómez, el edificio donde está una aerolínea allí en la primera planta. De hecho, el edificio entiendo que se llama igual que la aerolínea, Intercaribbean, y allí estaban haciendo un allanamiento importante, estaban entrando muchísimos efectivos en horas de la mañana de hoy. Así es. Pero bueno, entonces, ¿con qué más seguimos? Hay más cambios, los decimos rápidamente. Dale para allá. Mira, destituyeron al director general de Migración, Enrique García, quien ahora queda designado como cónsul de República Dominicana en Boston, y en su sustitución designaron a Venancio Alcántara Valdés. Venancio Alcántara Valdés viene de estar en la Dirección General de Aduanas, estaba encargado es una unidad que atiende todos los temas aduanales de las instituciones del Estado. De hecho, por allí vi un tuit de Eduardo Sanz Lobatón, el director de la Dirección General de Aduanas, deseándole éxito y diciendo que sin su ayuda y su apoyo y su consejo, su gestión hasta ahora no hubiera sido la misma. Él es un hombre que tiene una trayectoria en la administración pública importante, tiene unos 30 años ya en la administración pública, o sea que tiene experiencia de Estado, podemos decir. Así es. Otro nombramiento que me llamó la atención y me recordó algo que yo he escuchado varias veces, que no sé si es tan cierto, Martínez Brito. Por ahí yo he escuchado muchas veces que a los presidentes no se les dice que no. Eso es verdad. Bueno, y un ejemplo de eso es la designación y aceptación, por supuesto, de el maestro Julio Cordero como viceministro de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación. ¿Por qué digo esto? Porque Julio Cordero estaba designado como embajador de República Dominicana en Colombia y ha hecho muy buena labor allí, pero él estaba absolutamente feliz del trabajo que estaba haciendo en Bogotá y con muchos proyectos, etcétera, etcétera. Y bueno, me llegó la noticia, bueno, me imagino que está, porque ya lo designaron como viceministro administrativo. ¿Cuándo juramentan en el PRM? ¿En qué momento? Te puedo dar el teléfono de Julio. Por favor, para ver si yo aplico. O el del Palacio, la central de Palacio. No, el que tú tengas más cercanía. Porque como imagino que ya hace mucho que hay mucha gente que ya está joseando ese consulado o esa embajada. Esa embajada. Así es, entonces, el que esté más cerca. Otro que mandaron fuera, o van a mandar fuera como cónsul, en este caso cónsul general en San Juan, Puerto Rico, fue a César Cedeño, que estaba al frente de la Dirección de Bienes Nacionales. Otro Roble del PRM, sí. Se va entonces como cónsul a San Juan, Puerto Rico. ¿Qué otro no hemos nombrado por allí? Rafael Burgos queda designado entonces en sustitución de César Cedeño en la Dirección de Bienes Nacionales y como director honorífico del CEA, el Consejo Estatal del Azúcar, hasta que este sea definitivamente liquidado. En Impostdom nombraron a Eric Alberto Michael Guzmán, queda designado director general del Impostdom. Recordemos que allí estaba el otro dirigente del PRM en Santo Domingo Este, ¿cómo que se llama él? Bueno, no me viene el nombre a la mente ahora. ¿Quién más? Yo creo que esos fueron todos los cambios, creo que los dijimos todos. Esos fueron los cambios principales, ¿sí? Y dicen por allí que vienen más decretos. ¿Que vienen más? Ay. O sea que esta noche nos dormimos tarde también esperando. Bueno, no lo sé, por ahí dicen. Sí, a mí pero no sé si será esta noche. A mí me dijeron que faltan algunos ministros. ¿Ministros? Sí. Revela nombres. Revela posibles ministerios. No, yo no voy a entrar en eso. Pero no una posibilidad. ¿Cuáles tú crees? Pero dicen que falta un poquito. Ay. Señores, ustedes se hacen los locos cada vez que yo dejo una pregunta al aire y se las voy a volver a decir, pero para que la respondan. ¿Será que la decisión de destitución del ministro Roberto Fulcar es para que sea el jefe de campaña de reelección del presidente? No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.